Algo que debemos necesariamente comentar cuando hablamos de un libro que trata sobre el carácter revolucionario de una propuesta, de un manifiesto, de una convocatoria, es la pregunta sobre qué es la revolución. No solamente qué se entiende por la revolución, sino cuál es la comprensión de la revolución que nos lleva a un entendimiento. Antes nos hemos referido en un ensayo a la arqueología del concepto de revolución, algo así como una historia intelectual del concepto de revolución. Podemos encontrar su itinerario a lo largo, por así decirlo, de las luchas sociales, de las rebeliones y de las revoluciones, acompañadas o anticipadas también por corrientes teóricas que asumen como clave el concepto de revolución. Sin embargo, no hay que olvidar que la revolución está vinculada a un enunciado. Este enunciado, desde el punto de vista o la perspectiva de Michel Foucault, tiene que ver con el acontecimiento enunciativo. Y este acontecimiento enunciativo tiene que ver con una atmósfera cultural, con una atmósfera de interpretaciones, con una atmósfera imaginaria que asume las interpretaciones a partir precisamente de un estado emotivo, de una espera y por lo tanto también de una proyección. El enunciado, o más bien el substrato de la enunciación imaginaria y emotiva, tiene que ver con la ruptura, no solamente con lo que acaba el ciclo, la clausura de un ciclo y el comienzo de otro ciclo, sino con una ruptura podríamos decir de todo ciclo, la muerte de la historia y el comienzo de otra. El concepto de revolución y el imaginario que conlleva está intrínsecamente vinculado a la predisposición intelectual y activa del marxismo, aunque no solo, en la medida que los pueblos sometidos al colonialismo se han levantado sin necesidad de marxismo y han acudido a la memoria de los mitos o han elaborado mitos a partir de la memoria social o han elaborado propuestas de ruptura a partir de un milenarismo que ya implica una especie de sincretismo entre la memoria ancestral y cierto cristianismo. Desde esta perspectiva emerge el mito de retorno, que también desde otra mirada puede implicar ruptura. En unas de sus vertientes interpretativas o la posibilidad de su decodificación. La revolución tiene que ver con la ruptura histórica, social, política, cultural, también económica. En Bolivia se vuelve a este estado emocional, pero también a un estado imaginario,
y por lo tanto a un estado de interpretaciones que tienen que ver con una labor intelectual en lo que se ha venido a llamar el catarismo. Y el catarismo arranca en 1974, cuando la experiencia social constata que el pacto militar campesino no es un pacto, sino un instrumento para el asesinato de líderes campesinos en el valle. A partir de entonces, en la medida que se irradia la noticia en la región aymara, concretamente en la Huachaca, se da lugar a una ruptura con el cordón umbilical que ata al aymara, al quechua, al campesino, a otros nativos amazónicos, al Estado boliviano, rompiendo en el medio con el pacto militar campesino. Y por lo tanto, ocasionando desplazamientos en la organización sindical hacia su autonomía, saliendo de la tutela del Estado y por lo tanto conformando una confederación única sindical de trabajadores campesinos. El catarismo inaugura un proyecto histórico político de ruptura, anunciando el comienzo de un nuevo ciclo, un Pachacuti. El libro Pacarina Dialéctica, el Tupac-catarismo revolucionario, Raza, Clase y Revolución, de Valentín Adrián Murillo Ágreda, habla de los encuentros y desencuentros entre marxismo y catarismo, entre lo que podríamos decir dos concepciones similares y a su vez distintas de este estado emotivo y estado imaginario y estado intelectual que llamamos revolución. Simplificando, para decirlo de un modo sencillo, aunque esquemático, para el marxismo la revolución consiste en la ruptura con el capitalismo, la ruptura con el modo de producción capitalista y obviamente una ruptura que pasa por la destrucción del Estado, aunque proponen en una transición hacia el comunismo, que sería la sociedad sin Estado, una dictadura del proletariado que consiste también en un Estado, llamemos un estado de transición postrevolucionaria. Para el catarismo, la destrucción consiste en la ruptura con el colonialismo, sus estructuras heredadas y el Estado colonial, que aunque se llame Estado-nación, sigue siendo un instrumento de la colonialidad. Para decirlo en términos de René Zabaleta Mercado, en una formación social abigarrada que corresponde a un país atrasado y dependiente, y también diríamos colonizado, o que después de la independencia persiste en formas coloniales, el estado emocional, imaginario e intelectual corresponde
a una composición barroca, podríamos decir, de estas concepciones de ruptura, de esta concepción también compleja de revolución que trata de darse como acontecimiento en una realidad económico-social, política y cultural específica. Es decir, trata de responder al desafío de la singularidad de una formación social abigarrada. ¿En qué consisten los desencuentros entre marxismo y catarismo? Uno de esos desencuentros tiene que ver con la preponderancia del concepto de clase en una formación discursiva marxista y la preponderancia, por así decirlo, ilustrativamente y un tanto esquemática, del concepto de pueblo sometido, de pueblo subyugado, de pueblo subalternizado, de pueblo colonizado, al que no se le reconoce su soberanía. El catarismo no niega la concepción de clase, pero le da preponderancia a la concepción de pueblo colonizado. Y por lo tanto, de alguna manera, vincula la revolución con el hecho colonial, y esto implica fundamentalmente la descolonización, la destrucción de las estructuras coloniales y sus instituciones. Ciertamente el catarismo, como fenómeno social y cultural y político masivo, tiene antecedentes, podríamos decir, ideológicos, que tienen que ver con el indianismo anterior al catarismo. El indianismo radical no acepta la preponderancia del concepto de clase, pero tampoco su utilización, pues prepondera en el indianismo la concepción fundamental de pueblo sometido, que el autor del libro citado acerca a la concepción de raza y por lo tanto lleva el conflicto de alguna manera a la guerra de razas, aunque etimológicamente y en la arqueología de la guerra de razas, la raza tiene que ver con la nación en el sentido consanguíneo y por lo tanto la guerra tiene que ver entre la nación sometida y la nación conquistadora, lo que lleva a convertirse en el antecedente del concepto, o más bien la tesis, y mejor dicho, la teoría de la lucha de clases. Este podría ser un encuentro y no un desencuentro subyacente en esta relación ambivalente entre marxismo e indianismo. A partir de este encuentro subyacente ha habido encuentros entre marxismo e indianismo, un marxismo crítico que interpela al marxismo tradicional, que toma en cuenta una percepción indianista que interpela al marxismo tradicional.
Esta es la experiencia de Comuna, que es un colectivo activista e intelectual, marxista e indianista. Desde la percepción del autor citado, ha pesado más el desencuentro entre marxismo e indianismo. Por esa razón, propone un tupacatarismo revolucionario. Citando al autor, define de esta manera el tupacatarismo revolucionario. El tupacatarismo revolucionario se presenta como un proyecto político, ideológico, nacido en Bolivia, que intenta hacer algo más que sumar clase más etnia. Su apuesta es otra: indianizar el marxismo, es decir, colocar a la nación india como sujeto central de la revolución, y al mismo tiempo socializar el indianismo, anclándolo en una crítica concreta al capital, al Estado moderno y al imperialismo. Falta saber en la práctica si este tupacatarismo revolucionario es un encuentro o un desencuentro más. La contrastación se tiene que dar en la práctica, en lo que podemos llamar la facticidad de los hechos. Desde esta perspectiva, falta una evaluación práctica, una evaluación de las prácticas, tanto del catarismo como del marxismo en Bolivia. Como se dice a estas alturas del partido, no se puede obviar al gobierno neopopulista, a las gestiones de gobierno de la forma de gubernamentalidad clientelar que se hizo cargo del cumplimiento de la Constitución y tuvo un ciclo de 2 décadas. Esta evaluación de contrastación práctica está ausente en el libro, lo que lo convierte en una evaluación teórica, por así decirlo, en una evaluación intelectual, en una evaluación de los usos de los conceptos, tanto en el marxismo como en el catarismo, así como en el indianismo. Como se trata de transformar el mundo, es importante entonces ocuparse de la contrastación práctica. Nosotros hemos dicho en varias evaluaciones que las 2 décadas de gestión de la forma de gubernamentalidad clientelar ha terminado desmantelando y vulnerando la constitución política del Estado plurinacional, comunitario y autonómico que debía cumplir. Además, dijimos que ha derivado en el asesinato del propio proceso de cambio. Esto quiere decir que cierto catarismo, no todos, que cierto marxismo, no todos, que cierto marxismo indianista que estaba presente en la argumentación retórica de los discursos gubernamentales, por lo menos de algunos, de un miembro de la jerarquía
de la nomenclatura del gobierno han fracasado en esta contrastación con las prácticas y la facticidad de los hechos. En pocas palabras, no hubieron transformaciones estructurales e institucionales que demanda la constitución política del Estado. Se mantuvo el mismo Estado-nación, solo que cambiado de nombre. Pregunta: entonces, ¿dónde quedan las distinciones puntillosas entre marxismo, catarismo, indianismo, sus encuentros y desencuentros, si está ausente la evaluación crítica de las 2 décadas de gestiones de gobierno neopopulista? Volviendo a las cuestiones teóricas, tendríamos que preguntarnos si puede haber un encuentro completo, es decir, una síntesis entre marxismo e indianismo. Al hablar de síntesis, hablamos de síntesis dialéctica. Como sabemos, la síntesis dialéctica es la superación de las contradicciones, conteniendo a las contradicciones mismas en una superación, es decir, en una realización. Esta síntesis conceptual tendría que aparecer en el devenir conceptual de estas corrientes teóricas que hemos mencionado: marxismo, catarismo e indianismo. Para decirlo en términos simples, aunque esquemáticos, la pregunta sería: ¿cómo la contradicción entre la noción de ruptura con el capitalismo y la noción de ruptura con el colonialismo se resuelve en una síntesis? Se podría decir, como hemos dicho antes en otros ensayos y exposiciones, que el substrato del sistema mundo capitalista es el colonialismo moderno, que inaugura la construcción de la globalización y del sistema mundo moderno. Por lo tanto, se puede deducir que no se puede acabar con el capitalismo si no se acaba con el colonialismo, con la colonialidad heredada. Pero esto no es una síntesis. Esto podría ser una genealogía de las dominaciones tanto capitalistas como colonialistas y de la colonialidad, y en términos de contrapoder, una contragenealogía del capitalismo y de la colonialidad, de sus estructuras y diagramas de poder, de las dominaciones. No se puede hablar de una síntesis conceptual. El marxismo no es un concepto, sino se trata de corrientes teóricas y corrientes políticas, que además incluyen corrientes ideológicas o matices de la corriente ideológica que se llama marxismo. El indianismo corresponde también a corrientes. Son corrientes políticas, corrientes de interpretación crítica de la colonialidad y del colonialismo, corrientes que corresponden a
las formaciones discursivas histórico-políticas que parten de la comprensión de que la política es la continuación de la guerra. Y cuando hay paz, es la guerra en la filigrana de la paz. Que la guerra anticolonial no ha terminado, sino que se actualiza constantemente. Hay lugares que acercan al marxismo y al indianismo, entendiendo lo que hemos dicho anteriormente, que se trata de corrientes, y ese lugar es la teoría de la lucha de clases marxista, que se acerca a la tesis de la lucha de razas, que corresponde a la genealogía de la lucha de clases, pues la guerra de razas antecede y corresponde a la formación del discurso histórico-político, que cuestiona la legitimidad del poder, la legitimidad de las instituciones que ejercen poder, porque se basan y emergen y se estructuran en la irradiación a través de los tiempos de una guerra de conquista, la guerra inicial que impone la ley y las instituciones y al Estado. La guerra de razas en ese contexto quiere decir guerra de naciones, porque hay una nación sometida y otra nación sometedora. La raza implica la nación consanguínea, establecida por las redes de filiación. En la comprensión más amplia, por las redes de filiación y las alianzas territoriales. Es más tarde, en el siglo XX, que se desenvuelve ese concepto de razas desde la perspectiva del racismo que corresponde al biopoder. El concepto de raza se lee en este caso desde la búsqueda y la obsesión de la pureza. Se trata de una profiláctica, puesto que se acusa que la sociedad está enferma por contaminación, y la raza está afectada por la contaminación, porque hay otra raza que la contamina, la debilita y la hace vulnerable. La raza, bajo los códigos del racismo del siglo XX, es distinta a la raza desde los códigos de la teoría jurídico-política que establece la guerra entre dominadores y dominados, entre conquistadores y conquistados. En Bolivia, el concepto de raza racista reaparece en una literatura muy particular con pretensiones sociológicas, en Pueblo enfermo de Alcides Arguedas. Es conocido el racismo nazi en el Holocausto, no solamente de judíos, sino también de gitanos y otros pueblos, y el exterminio en los campos de concentración de los contrincantes y grupos peligrosos, considerados como tales por el totalitarismo nazi. Es quizás desde el siglo XIX
que se va elaborando una concepción racista desde el biopoder, desde el poder que tiene como objeto y materia de dominación, incluso de destrucción, a los cuerpos, sobre todo en su contexto, a la vida. Sin embargo, esta revisión de la arqueología del concepto de razas es todavía parcial. Se requiere que nos remontemos más atrás, a la conquista y la colonización del continente de Abya Yala en el siglo XVI. Es cuando la monarquía española y la monarquía portuguesa se lanzan a una guerra de conquista una vez que descubren que no se trata de islas en el Atlántico, al otro lado del Atlántico, sino de un continente que no se encontraba en los mapas, en el imaginario europeo. La guerra de conquista impone la colonización y sus instituciones, su estado extraterritorial respecto a las metrópolis, un estado que tiene que administrar gigantescas territorialidades y pueblos esparcidos en la extensión del continente, pueblos en gran concentración en otras metrópolis, como las de Tenochtitlán y Cusco, o las monarquías absolutas europeas que ya consideran el derecho, sino que conciben la legitimidad en base a la soberanía del monarca, pero en un contexto limitado constitucionalmente por los derechos de las gentes. Es este estado monárquico conquistador el que no ha respetado los derechos de las gentes, de los pueblos conquistados y de los territorios conquistados. Es el que ha convertido la guerra en un despojo total de los pueblos, de los territorios, de las riquezas naturales. Fueron los conquistadores los que destruyeron las culturas y las civilizaciones del continente de Abya Yala. Aquí comienza la genealogía del racismo en los términos que desata la guerra de conquista, en realidad oleadas de conquistas que continúan expansivamente de manera demoledora con la colonización y la instauración de instituciones que se erigen sobre cementerios indígenas. Lo que va a aparecer como racismo de manera discursiva, de manera ideológica, en el siglo XX, ya se dio lugar como nacimiento genealógico en el siglo XVI con la conquista europea del continente de Abya Yala. Los hombres del Renacimiento que vivieron la experiencia del Renacimiento, que la están viviendo como parte de su transformación cultural, como reforma intelectual, estética y artística, son los que van a perpetrar el genocidio del siglo XVI.
contra las sociedades y pueblos nativos del continente. Esta no es una guerra de razas en el sentido antiguo de la palabra, que corresponde a la arqueología de los discursos histórico-políticos, sino que esta es una guerra de conquista que instaura desde estos tiempos el racismo europeo. El sistema estructurado del biopoder que aparece en el siglo XX ya tiene sus antecedentes fácticos en el siglo XVI, porque se actúa contra la vida, contra las poblaciones, contra los territorios, de la manera como el biopoder lo hace en el siglo XX, con sus políticas de población, con efectos masivos de sus políticas, de sus biopolíticas. Un ejemplo basta para mostrar las analogías. Los virus y las bacterias que traen los europeos terminan atacando a contingentes poblacionales, una enfermedad que se expande de manera rápida a tal punto que en algunos lugares donde llegan los españoles se les adelantó la enfermedad que asolaba a las poblaciones. Entre las enfermedades infecciosas que trajeron se encuentra la viruela, el sarampión, la gripe, la influenza, el tifus y la tosferina. Los pueblos nativos no tenían defensas previas contra estos virus y bacterias. Estas epidemias causaron una enorme pérdida de vidas humanas. La más letal fue la viruela. Diezmó poblaciones enteras y facilitó la caída de los mexicas y de los incas. El sarampión, que corresponde a un virus muy contagioso, afectó con gravedad a niños y adultos que no contaban con inmunidad. La influenza vino con las carabelas en los viajes de exploración. Fue de muy rápida propagación. La tifus fue la enfermedad bacteriana que agravó notoriamente las condiciones de salud durante las conquistas. También la tosferina y la difteria, que son enfermedades infecciosas agudas, diezmaron a las comunidades locales. Si bien todo esto ocurrió de una manera no planeada ni proyectada, tampoco consciente, esto es exactamente lo que ha ocurrido. La analogía y la diferencia con el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI es que ahora las epidemias se las propaga de manera consciente, programada y planificada, como ocurrió con el COVID-19. No es que la historia se repita, sino que es reiterativa y da lugar a mutaciones figurativas en distintos contextos. De la misma manera que Dionisio Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz dijo que un pueblo que domina no puede ser libre. Con la conquista del continente de Abya Yala, los europeos se encaminaron a un drama y a una tragedia histórica de la cual no pueden escapar. La destrucción apocalíptica que perpetraron en el siglo XVI
contra las sociedades y pueblos del continente de Abya Yala, la aplicaron contra sí mismos después en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en el Holocausto. Ahora, en plena clausura de la civilización moderna, del sistema mundo moderno, cuyo núcleo es el sistema mundo capitalista, pretenden aplicar la misma violencia demoledora y desmesurada de manera global, avanzando galopantemente hacia una tercera guerra mundial contra el mundo, contra la humanidad, contra las sociedades, proyectando un exterminio consciente. Ahora bien, el discurso histórico-político que pone la guerra como referente principal de su argumentación tiene dos enfoques. El enfoque del que hablamos antes es un enfoque, diríamos, de carácter popular que se opone al Estado, a las instituciones, a las estructuras de poder, a su pretendido discurso de legitimación. Usa la guerra como argumento de que fue una guerra de conquista y que el Estado, las instituciones, las estructuras de dominación se erigen sobre la guerra de conquista y por lo tanto son ilegítimas. Entonces hay derecho a la sublevación contra el Estado conquistador. El otro enfoque es opuesto porque precisamente usa la guerra para deducir el derecho de guerra, el derecho de guerra de conquista, y para decir que la guerra es justificada y por lo tanto también su dominación, su expansión y su colonización. Pues de lo que se trata es del proyecto civilizatorio sobre las sociedades llamadas bárbaras o en otro caso salvajes. La discusión sobre la guerra justa se da entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Este debate es conocido como la controversia de Valladolid. Aconteció entre 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio. Se debatió sobre si los conquistadores españoles tenían títulos justos para someter a los indígenas americanos y dominar sus tierras. El debate se puede resumir de la manera siguiente. Juan Ginés de Sepúlveda defendió la legitimidad de la guerra contra los indígenas. Argumentó que los nativos del continente eran inferiores por naturaleza. Argumentó también que la falta de civilización justificaba el dominio español. Señaló que la conquista impedía crímenes contra la ley natural, como los relativos a los sacrificios humanos. Antes de entrar al resumen de la argumentación de Bartolomé de las Casas, tenemos que decir que de todas maneras, a pesar de hablar contra crímenes, los españoles cometieron crímenes del tamaño de un genocidio extenso en todo el continente. En cambio, Bartolomé de las Casas sostuvo que todos los pueblos del mundo son seres humanos racionales. Afirmó que los indígenas tenían derechos legítimos
sobre sus tierras y sus gobiernos. Rechazó la violencia y la guerra como métodos de evangelización. Defendió la conversión pacífica y el respeto a su libertad. Por otra parte, habló de la evangelización, que de lo que se trataba era de evangelizar a estos pueblos, incorporarlos al cristianismo. Como se puede ver, Bartolomé no tenía una posición radical contra la conquista, la colonización, incluso no fue radical contra el exterminio de los pueblos, sino que tenía, por así decirlo en términos modernos, una visión reformista. Lo que proponía precisamente es parar la violencia contra los indígenas, optando más bien por procedimientos de evangelización para incorporarlos de manera adecuada y pacífica a la administración y gobierno de la corona por mediación de los virreinatos y capitanías. Para decirlo de algún modo, la perspectiva de Sepúlveda corresponde a una argumentación que reclama la guerra justa, que justifica la guerra de conquista, que justifica no solamente la colonización, sino también el etnocidio y el genocidio de los pueblos. Se trata de un colonialismo duro y tajante. En cambio, Bartolomé de las Casas, que reclama sobre los derechos de los pueblos nativos, no deja de matizar la continuidad del colonialismo, solo que se trata en este caso de un colonialismo más suave, empero colonialismo al fin. De lo que se trata en la comprensión genealógica del poder y arqueológica de los conceptos, incluso en la hermenéutica de la constitución de los sujetos, es no solamente de oponer el discurso histórico-político de la guerra al discurso jurídico-político de la legitimación, sino también entender que el discurso histórico-político tiene dos enfoques, uno de carácter interpelador y el otro que justifica la guerra de conquista y el derecho de conquista. Ambos enfoques son históricos, son interpretaciones históricas que se oponen a las justificaciones argumentativas del discurso jurídico-político que deviene del derecho romano. El análisis histórico-político no resuelve el problema de la interpretación de las genealogías del poder, de las arqueologías del saber, de las arqueologías conceptuales y sus desplazamientos. Tampoco resuelve el problema vinculado a lo anterior de las hermenéuticas del sujeto, es decir, de la constitución de la subjetividad. Hay dos enfoques histórico-políticos de la guerra. Uno de carácter interpelador de la guerra y de su función en la edificación y estructuración de la arquitectura, de las estructuras del poder y la dominación, y otro enfoque que hace apología de la guerra y justifica la guerra de conquista, que deriva en el derecho de conquista, precisamente debido a la victoria de la guerra. A diferencia del discurso jurídico-político
que busca la legitimación del Estado, la legitimación del soberano, que busca la legalidad en base a la estructura institucional y al derecho romano, que pretende en su uso universalidad. Los discursos histórico-políticos plantean de entrada la imposibilidad de la legitimación. Establecen el esquematismo dualista del amigo y el enemigo convertidos en el fiel y el infiel, en el ángel y el demonio, en una continuidad eterna de la guerra, en una convocatoria sagrada, donde radica el problema en que de todas maneras los discursos histórico-políticos no suspenden las dominaciones o los mecanismos de dominación. En este sentido podemos decir que hay otra perspectiva en la construcción de la interpretación de la memoria social y de la experiencia social, otra perspectiva de otra narrativa histórica. Esta es la que hemos llamado la historia desde la perspectiva de las resistencias. Como hemos dicho, las resistencias corresponden a la vida, a la potencia de la vida y su realización, su devenir. Son resistencias frente al poder, frente a los dispositivos y estructuras de las dominaciones. Lo que se pone en primer lugar no es la guerra, sino la vida, frente al ataque y la captura de los mecanismos y las máquinas de captura del poder. La perspectiva de las resistencias se plantean no solamente el derecho a la sublevación, sino la responsabilidad ante la vida para defender la vida contra la muerte, que es la consecuencia de las dominaciones y de las estructuras de poder, comprendiendo sobre todo los diagramas de poder. En resumen, se va a la guerra porque esa guerra ha sido declarada por los conquistadores, por los invasores, por los que detentan el poder, por todas las cartografías políticas y estructuras de dominación contra la vida, contra la potencia de la vida, contra la potencia social creativa. En consecuencia, se trata de una guerra de defensa de la vida. La interpretación es estética, no bélica. Estética en el sentido de la sensibilidad, de la memoria sensible, del devenir sensible y devenir inteligible, en el devenir del ser del devenir.